Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. El mes de la familia es un tiempo muy especial para esta iglesia, para cada uno de nosotros. Es una idea que nació hace unos años y que creo que el Señor nos ha permitido a todos los que estamos aquí en este lugar reconocer la importancia del mes, porque es un tiempo en el cual hacemos una pausa para hablar de diversos temas que pertenecen a nuestros hogares, a nuestra familia, que de lo contrario tal vez no lo consideraríamos en una manera continua. Y en esta tarde es mi deseo hacer una súplica a todos ustedes para que tengamos un momento de oración. La súplica es esta: como vamos a hablar de un tema que va a tocar nuestra fibra más sensible como padre, va a hacer un llamado también a los hijos que están aquí reunidos, porque vamos a hablar en esta tarde acerca de la salvación de nuestros hijos. Más que un mensaje, yo quisiera llamarle a esto una reflexión en nuestras almas, para aquellos que son padres como yo, aquellos que van a ser padres un día, y el Señor nos permite a todos entender que hay una responsabilidad de nuestra parte en contribuir a esta salvación. Sabemos que nosotros no podemos contribuir a la salvación de nuestros hijos, pero cuando vamos a contribuir es hacer todo lo que esté a nuestro alcance con una conciencia limpia delante de Dios, que verdaderamente hemos expuesto a nuestros hijos al mensaje de la palabra y hemos hecho todo aquello necesario para que ellos puedan conocer al Señor. Unámonos en una oración de ruego al Señor y vamos a orar por nuestros hijos y por el mensaje de su palabra. Padre, gracias en esta tarde. Al venir delante de ti, Señor, reconocemos que el tema que vamos a tratar es un tema difícil para nosotros y que tal vez al tratarlo nos sentiríamos frustrados por el mismo. Pero Dios, entendemos que tú eres un Dios de recursos que puede cambiar todos los escenarios. Venimos delante de ti, oh Dios, confiados, creyéndote. Y aún cuando vamos a abrir tu palabra y vamos a ver lo que ella dice, que tú nos ayudes en nuestra condición en la que estamos. También, oh Dios, el instrumento que tú has escogido para hablar en este día, instrumento no adecuado, el cual necesita de tu gracia, de tu poder, para que tu Santo Espíritu sea quien habla a través de mí. No sean mis palabras, y seas tú el que habla a través de mí. Rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, para que tengan una idea de hacia dónde vamos con esta exposición, para que tengan una idea hacia dónde vamos a definir en esta tarde lo que es la salvación. Tal vez algunos de ustedes piensen que no hay necesidad de definir. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver cómo llegó la salvación a la casa de un hombre que la palabra de Dios no nos dice su nombre, pero que solamente le llama el carcelero de Filipos. Y en tercer lugar, vamos a ver por qué probablemente el mensaje de salvación no está encontrando cabida en la vida de nuestros hijos. Cuarto y último lugar, le voy a invitar para que hagamos un examen o que examinemos nuestra conciencia de qué hemos hecho nosotros para contribuir a la salvación de nuestros hijos. Vamos a tener una corta lectura bien conocida por todos ustedes que se encuentra capítulo 16 del libro de los Hechos, y vamos a leer versículos 30 y 31 solamente. Hechos
capítulo 16, versículo 30 al 31. Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Y sacándolos, entre paréntesis, este es el carcelero de Filipo, el que estaba encargado de la prisión. Y sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, preguntó este hombre. Versículo 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a leer ese verso otra vez, muy importante para esta tarde. Verso 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Permítame, hermanos, hacerle una historia. Es un relato que nos va a ayudar. Cuando mi hija Amy tenía unos 5, 6 o 7 años, yo me tomé la libertad de llevarla a una tienda. Y yo estaba emocionado, muy emocionado, porque en ese tiempo habían salido los televisores con la famosa pantalla, creo que se llamaba PIP, ya eso no se usa, pero era ver otra pantalla dentro de la pantalla. Y cuando estábamos en la tienda, yo me emocioné tanto que me olvidé que andaba con ella. Las horas pasaron, compré un televisor y cuando yo me iba, me acordé que había ido a la tienda con Amy. Amy estaba muy pequeña en ese tiempo. Inmediatamente, cuando me di cuenta que me faltaba algo, las rodillas empezaron a temblarme, porque me estaba preguntando dentro de mí si mi hija yo la había perdido. La desesperación embargó mi corazón, mi mente, y empecé completamente a turbarme. Ahora, como una decisión inteligente, voy a dar crédito a ella en esa edad. Ella vio mi carro afuera, el carro estaba abierto, se metió en el carro y se escondió dentro del carro. Ahora bien, volviendo un poco más atrás, mientras yo estaba en la tienda, han vivido donde mí varias veces y me tocaba diciéndome: papi, estoy aquí, voy a estar en esta sesión. Y yo le decía: sí, mija, pero mi mente no estaba en eso. Yo estaba completamente distraído, completamente. Ahora, ¿por qué estoy relatando esta historia? Hermanos, yo perdí a mi hija en la tienda de Circuncir. Y yo la alcancé a ver ahí en el carro, y me di cuenta que estaba allá. Y cuando la vi, fui corriendo, nos abrazamos, lloramos, nos besamos. Y aquel día, mis hermanos, me hice una promesa delante de Dios. Yo quiero que, aunque vamos a dar una aplicación a todo esto, bíblica, todos los padres que están aquí, que a veces van a la tienda y dejan a los hijos tirados, piensen en eso. Dios tuvo misericordia de mí. Difícil iba a ser explicarle a Taína que su hija no aparecía. Ahora bien, mis hermanos, esta es una historia que todos nos reímos en este momento. Pero no es cierto, mis hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de instruirlos, formarlos, cuidarlos, protegerlos. Pero ¿sabe qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que nosotros estamos, debemos decirlo así, descuidado con nuestros hijos. Y ese descuido nuestro muchas veces empieza a temprana edad y sigue hasta cuando son teenagers y luego cuando son adultos también. Esas son fibras que tocan mi corazón. Hermano, Dios tuvo misericordia de mí, pero me hice la promesa firme de que nunca más, yendo a ningún lugar, yendo a cualquier parte que yo vaya, iba a quitar los ojos de mis hijos. Iba a estar pendiente en este sentido. ¿Qué tiempo duré para mantener la promesa? Tal vez no mucho.
Fuimos un día a Six Flags y Hacer se nos perdió. Y Taina fue a la tienda y también se le perdió Natania. Entonces Natania llamó a su madre por los stickers. Nos reímos en el aspecto físico de perder a alguien. Y de hecho sea de paso, en esta nación los niños se pierden con frecuencia y nunca vuelven a aparecer. Ahora, no es cierto que estamos llamados a cumplir esta responsabilidad con ellos. Esta historia, hermano, que está aquí, nos presenta a nosotros la historia, valga la redundancia, de este hombre llamado el carcelero de Filipo, el cual nosotros vamos a ver cómo llegó esto, cómo llegó la salvación a sus hijos, a su casa. Pero antes de llegar ahí, yo quiero, para que todos estemos claros aquí en esto, yo quiero que nosotros tengamos bien claro de lo que es la salvación, que es nuestro primer punto. La salvación, hermano, es un tema espinoso y controversial en la mente de muchos, y no hay duda al respecto. Decimos que es un tema espinoso porque a la verdad, cuando nosotros vemos cómo se salva la gente, es solamente a través de un solo medio, nuestro Señor Jesucristo, por la fe puesta en Él. Tenemos que decirlo al comenzar. Dios llama a los hombres desde diferentes lugares, de diferentes circunstancias, y aún a estas personas que nosotros no podríamos imaginarnos, Dios les llama a ellos a la salvación. Ahora, eso nos dice a nosotros claramente que la Biblia presenta la salvación como un acto puro, un acto que viene de Dios mismo, que Dios lo da al hombre por su gracia. El apóstol Pablo escribió en Efesios 2:8 lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Y él dijo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir? La salvación no es más que un regalo de Dios para nosotros. Se obtiene a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Sabemos que la salvación viene de Dios, que no hay intervención humana, por más que nosotros pensemos esto, pero al hombre tiene la responsabilidad de creer. Es un misterio. Se le dice al hombre que crea, que busque, para que su alma pueda vivir. Pero cuando usted lee en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, y usted lee lo que dice la palabra de Dios allí, se va a dar cuenta que este texto, aunque es bien conocido, deberíamos de hacer una pausa para analizar lo que dice. El texto dice, y esto es el evangelista hablando, mas a todo, hablando del Señor Jesucristo, lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí con respecto a la salvación? Hermanos, Dios y solamente Dios es, y de Él viene esta salvación. Se le dice al hombre, creer, buscar, para que vuestra alma viva. Es un misterio, muchas veces no lo entendemos. Pero la verdad es, mis hermanos, que pensando en este tema de la salvación, la verdad es, hermano, que tenemos que aclarar que nosotros no somos salvos por nacer en un lugar cristiano. No somos salvos. Por la gracia de Dios, mis hermanos, tenemos 3 hijos. Ninguno de mis hijos serán salvos porque sus padres son creyentes. Y ninguno de los hijos de los padres cristianos que están aquí serán salvos porque sus padres son creyentes. No somos salvos ciertamente por una voluntad o porque yo me esfuerce de una manera propia. Ya hablamos un poco acerca de eso. Eso lleva al hombre muchas veces a tomar ciertas determinaciones personales, pero sí sabemos que la palabra de Dios, vuelvo y repito, le dice al hombre que busque, que crea, para que su alma viva. Eso presenta el mensaje de la palabra de Dios. Ahora sabemos que la salvación no está envuelto ritos, rituales, ceremonias,
sacrificios, penitencias, o tal vez algunas oraciones repetitivas o algo así por el estilo. Nada de eso puede producir una salvación en el hombre. Sabemos que la salvación no es, como muchos dicen, si tú te bautizas, entonces eres salvo. Tú te podrías bañar en todas las aguas del mundo, tú podrías vaciarte todo el océano en tu vida, a tu cuerpo, y nada de eso podría limpiarte ni hacerte salvo para con Dios. No hay fe salvadora en el alma. Quiero repetirlo otra vez. No hay fe salvadora en el alma. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de la fe en Cristo no hay salvación. Sabemos que el bautismo, que vamos a hacer este bautismo próximamente, nos habla a nosotros de nacer, nos habla a nosotros de un testimonio público, mejor dicho, en el cual cumplimos con una ordenanza para mostrar la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo y nada más. Cuando somos bautizados damos este testimonio público a todos. Ahora, mis hermanos, muchas cosas más que podríamos pensar en cuanto a la salvación. Yo creo que esto deja claro lo que es la salvación. La salvación, ¿cuántos de los que están aquí dicen yo soy salvo porque mis padres son salvos? Porque yo nací en el Evangelio. Nadie nace en el Evangelio. Nadie nace en el Evangelio. Yo fui salvo porque mis padres me presentaron delante de Dios aquí en la iglesia. Tampoco. Yo soy salvo porque desde pequeño asistía a la escuela dominical de la iglesia. Tampoco. Yo participaba y asistía a la clase de la escuela de verano. Tampoco. Ahora, nuestro segundo punto, hermano. ¿Cómo llegó la salvación a los hijos de este hombre llamado el carcelero de Filipo? Mediante un acto extraordinario, providencial, que nosotros tal vez no pudiéramos ni siquiera pensar, mis hermanos. El apóstol Pablo y Silas, que habían llegado a aquella ciudad, se encontraron, entre otras cosas, con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y como ellos se dieron cuenta de tal circunstancia, porque aquella muchacha decía en alta voz, estos son siervos del Dios Altísimo, encontraron algo raro con aquella muchacha. Y ordenaron aquel espíritu de adivinación que saliera de aquella muchacha. Por consiguiente, los amos de aquella muchacha, junto con la multitud, decidieron rasgar la ropa de Pablo y Silas, hasta el punto tal que lograron que ellos fueran puestos en la prisión. Miren la manera como Dios obra en la salvación de este hombre. Y aquel hombre llamado el carcelero de Filipo era encargado de aquella prisión. Y la palabra de Dios dice que a medianoche, cuando el apóstol Pablo y Silas cantaban himno, pues sucedió aquel revuelto, podríamos aquí decirlo, de manera tal que los presos encontraron libertad física. Y aquel hombre, pensando que ellos habían escapado, quería quitarse la vida. Sin embargo, ahí llegó a la vida de ese hombre la solución más importante para su vida. El apóstol Pablo le dijo: detente, no te hagas mal. Pero ¿saben qué? Aquel preso había escuchado a Pablo y a Silas cantar. Él sabía que estos hombres habían proclamado el mensaje del Evangelio, lo único que el hombre necesita para ser salvo. Y él lo había escuchado. La Biblia no nos da mucho detalle de cuál fue la asimilación del mensaje que este hombre tuvo. Pero la verdad es que cuando él escuchó la palabra del apóstol Pablo, y nosotros podemos verlo claramente aquí en este pasaje que estamos mirando, él preguntó: Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Versículo 30 del capítulo 16. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí empieza, en ese momento, este hombre
a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y es muy importante, hermano, vuelvo y repito, la palabra de Dios no nos da todos los detalles acerca de este hombre, que estaba él pensando, ni nada. Pero la acción de este hombre, las decisiones que él tomó a partir de ese momento, cuando él escuchó este mensaje, fue ciertamente lo que hizo que este hombre encontrase la salvación. Ahora yo quiero pausar, hermano, para decir que Dios obró de esta manera en la vida de este hombre. No sabemos, no sé cómo Dios obró en la vida de usted para usted ser salvo en el día de hoy. Pero sea cual sea la circunstancia a través de la cual Dios haya obrado para su vida, no importa los medios que Dios haya utilizado, no importa. Desde el mismo momento que tú recibiste la salvación en tu vida, eso debió de haberte movido a ti para que tu casa, para que tu familia también conociera al Señor. Ahora bien, muchos padres, y esto todos los padres que estamos aquí deberíamos pensar en ello. Nosotros sabemos que el Evangelio es lo único real. Sabemos que el Evangelio, que la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Sabemos que es el único mensaje que salva al hombre, que es portador de un mensaje de salvación. Y quisiéramos que nuestros hijos fueran salvos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos como padres? Que hay muchos padres que quieren que los hijos sean salvos, pero ellos no son salvos todavía. Usted va a decir, ¿y cómo es eso? Pero yo como padre estoy envuelto. Yo como padre gusto de las cosas del Señor. Yo como padre hago esto o aquello. A veces nosotros queremos algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. Cuando este hombre escuchó este mensaje, cuando él preguntó y se le dijo lo que debía de hacer, inmediatamente, aunque la Biblia no nos da este detalle, este hombre pareciera ser como que él estaba embargado por este mensaje, ocupaba toda su mente, y él entendía que él debía de llevar ese mensaje a su casa. ¿Sabe qué, hermano? La salvación de nuestros hijos se inicia primero con nuestra salvación. Si usted como padre reconoce y entiende que es salvo, y usted entiende lo que es la salvación de su alma, y que estamos hablando aquí del futuro eterno de sus hijos, padres queridos que empiezan a criar ahora, que van a tener hijos mañana, si usted entiende la seriedad del mensaje de la salvación, usted va a querer, va a luchar contra viento y marea, y va a querer contribuir en la mayor y gran cantidad posible, no importando cuánto te cueste, para que tu hijo también sea expuesto al mensaje y conozca al Señor. Ahora, la salvación de nuestros hijos se inicia primero con nuestra salvación. ¿Cómo llegó la salvación a los hijos del carcelero? Empezó primero con él, como empezó contigo y empezó conmigo. Segundo lugar, ¿cómo llegó la salvación a los hijos del carcelero? En el versículo 32 dice, y le hablaron las palabras del Señor a él, al carcelero. Eso fue Pablo y Silas que le hablaron. Y a todos los que estaban en su casa. Versículo 34 dice, y llevándolo a su casa. Lo que quiere decir es que este hombre también se atrevió a llevar a estos hombres a su casa. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No sabemos, cuando dice con toda su casa, si este hombre tal vez tuvo siervo, pero debemos de entender que él a lo mejor tenía una esposa, tenía hijos, tal vez tenía sirvientes, pero todos en aquel lugar fueron impactados por el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Este hombre trajo la palabra de Dios a su casa. Qué maravilloso es cuando nosotros conocemos al Señor y queremos traer la palabra de Dios a nuestra casa. Queremos traer los hermanos para que prediquen en nuestra casa. Queremos traer predicadores para que enseñen la palabra en nuestra casa, a nuestra familia. Eso tiene un impacto maravilloso. A veces no somos profetas en nuestra propia tierra. Este hombre probablemente pensó, mejor que se lo diga a otro en vez de decírselo yo.
Pero cuando Pablo y Silas fueron a aquel lugar, cuando ellos estuvieron expuestos al mensaje de la palabra, eso hizo la gran diferencia. ¿Cómo llegó la salvación a los hijos del carcelero, a su familia? Sabemos que primero empezó con él. Segundo, él trajo la palabra de Dios a su casa. El carcelero llevó el mensaje en su casa o a su casa en dos formas. Muy importante lo que voy a decir ahora. Lo llevó en dos formas. Y es muy importante que nosotros pensemos en esto, hermano. Primero, él llevó una vida cambiada a su casa. Este hombre era diferente. De manera que en su casa podían ver que algo había acontecido con él. La Biblia no nos da detalle de qué tipo de vida tenía este hombre. Pero su vida estaba cambiada, el testimonio estaba en su vida. ¿Saben por qué era necesario que ellos vieran una vida cambiada? Porque nuestros familiares, escuche bien papá, nuestros hijos, no van a creer un mensaje que no lo vean reflejado en nosotros. Si usted es abuelo y estos son sus hijos, escuche bien, sus nietos que usted considera como sus hijos no van a creer un mensaje que no vean reflejado en usted. De manera que es muy importante. Ellos vieron la vida cambiada de este hombre. Pareciera ser que este hombre puso en su corazón y propuso: vengan y traigan el mensaje aquí a este lugar. Ellos no iban a creer un mensaje que no estuviera plasmado en la vida de este hombre. Segundo lugar, y ya lo repetí hace un rato, cuando este hombre abrió la puerta de su casa para que Pablo y Silas vinieran a este lugar, había allí un testimonio de aquellos hombres, aparte del carcelero que había creído. Bueno, yo quiero que nosotros pensemos en esto por un momento, en esta tarde. ¿Cómo está afectando la vida de ellos? ¿Cómo estamos, afectando la vida de nuestros hijos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a cómo llevar el mensaje de la palabra a ellos? Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, para que traigan una idea. Todo gira en torno al carcelero de Filipo, de cómo este hombre fue cambiado y cómo llevó el mensaje a su casa, para que sus hijos pudieran, o su familia pudiera conocer el mensaje de salvación, porque el texto dice ciertamente y da a entender ciertamente que estas personas creyeron en el Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, tenemos una instrucción en aquel lugar de cómo llevar la palabra a nuestros hijos. 6:6. Y estas palabras, vamos a leer el 7 y el 8 también y el 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Si yo fuera a resumir todo esto, quisiera resumirlo de esta manera por el tiempo. Hermanos, si usted nota en el primer versículo, que es el versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pongamos este escenario. Si el carcelero de Filipo hubiese estado convencido que Pablo y Silas eran hombres que predicaban el mensaje de salvación, y era muy buen mensaje, y él hubiese pensado en su mente: ¿sabe qué? Yo pienso que este mensaje es apropiado para mi esposa, para mis hijos, para toda mi casa. Pero la casa no hubiese visto este testimonio en él. O aún más todavía, pongamos este ejemplo. Si este hombre, el carcelero de Filipo, no hubiese puesto el mensaje de la palabra en su corazón primero, no hubiese tenido nada que dar a su familia y a sus hijos. Nada, absolutamente. Este pasaje nos dice claramente a nosotros que es desde nuestro propio corazón, desde ahí, es desde nuestro corazón que nosotros repetimos la palabra a nuestros hijos. Es desde ahí que nosotros hablamos de ella, para recibir este pasaje, en la casa,
cuando salimos con ellos, al acostarnos, al levantarnos, la ponemos por señal. En aquel tiempo utilizaban algo en la mano, donde se llevaba también la palabra de Dios. Eso tiene un nombre, pero más que nada lo que quiero decir, hermano, que este pasaje nos enfoca a nosotros en esta dirección. Había un constante bombardeo de la palabra de Dios en la vida de los hijos de estos hombres. Y esta es la instrucción que se da en el Deuteronomio. No diferente con nosotros, hermanos, en cuanto a impactar la vida de nuestros hijos a través de la palabra. Ahora, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto denota un sacrificio de nuestra parte para poder llevar a cabo el mensaje de la palabra. Primero, tú como papá y yo como papá, debo y tengo la responsabilidad de poner la palabra de Dios en mi corazón. Y desde mi corazón, entonces yo la voy a repetir a ellos. Y desde mi corazón voy a hablar en mi casa de la palabra. Desde mi corazón voy cuando salgamos a compartir la palabra. Desde mi corazón, cuando ellos se vayan a acostar, nuestros hijos, vamos a compartir la palabra con ellos. Desde mi corazón, cuando ellos se levanten, vamos a compartir la palabra. Hermano, ese es un bombardeo constante. Y una pregunta surge: ¿necesitamos nosotros bombardear tanto a nuestros hijos con la palabra? ¿Usted qué cree? Pueden decirle que la palabra de Dios es robada de los corazones nuestros como adultos. ¿Qué no será de los corazones de ellos con tantas distracciones que ellos tienen todos los días? Ahora, hermanos, a veces nosotros queremos algo para nuestros hijos, pero no queremos pagar el precio de tenernos nosotros primero. Para usted poder bombardear a sus hijos, eso significa que usted debe estar expuesto a la palabra de Dios. Es probable que a este punto algunos de ustedes digan: bueno, hermano, pero usted lo está poniendo como que la salvación de nuestros hijos depende de mí. Déjeme decirle, la palabra de Dios nos dice que si no depende de ti, tú y yo somos responsables de un gran porcentaje de la salvación de ellos. Es más, hermano, si hay una oración que nosotros deberíamos de hacer con respecto a nuestros hijos, no es: Señor, si tú escogiste a mi hijo para salvación, no. Debemos de orar de esta manera: Señor, salva a nuestros hijos. No debe haber la oportunidad, no debe haber un segundo cuestionamiento para pensar en otra cosa. Ahora, tercer punto: ¿por qué el mensaje no ha llegado hasta nuestros hijos? Hermano, yo he escrito algunas cosas aquí. Vuelvo y repito: carcelero de Filipo preguntó: ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Respuesta del apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Empezaba primero con él. Empezaba primero contigo. Empieza primero contigo. Ahora, ¿por qué el mensaje no ha llegado hasta nuestros hijos? Yo voy a leer aquí a lo que yo he llamado algunas posibilidades que el Señor trajo a mi mente mientras preparaba este mensaje. Voy a dar algunas posibilidades, lo voy a leer rápido por el tiempo. Dice, primera de ellas: porque hemos dejado de orar por nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir con un corazón sincero: hermano, yo no oro, o oro muy poco para que el Señor salve a nuestros hijos? Yo oro muy poco por nuestros hijos. O tal vez estás haciendo la oración equivocada. Tú estás orando para que el Señor le provea materialmente, para que estén en salud, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es orar por la salvación de su alma. Dice, hermano, estamos hablando de algo eterno. Estamos hablando de que nuestros hijos van a ir al cielo con nuestro Dios o van a pasar la eternidad en el infierno. No hay salvación por herencia. Otra razón, porque probablemente ellos la han rechazado con rebeldía. Es probable que nuestros hijos sean rebeldes. Les hayamos instruido, les hayamos hablado del Señor, pero es probable que haya habido en ellos rebeldía. Y aún nosotros haciendo nuestra parte, ellos tengan un corazón rebelde. Otra razón podría ser porque nuestros hijos no ven la palabra de Dios en nosotros primero. No ven nuestra respuesta al Señor. Muchos padres vienen aquí a esta iglesia. A lo mejor tú eres uno de ellos, a lo mejor yo soy uno de ellos. Yo quisiera que mis hijos tuvieran una dirección diferente.
Ese es un mensaje duro de vender. Haz de esta manera, pero no como yo hago. Por eso tienen tantos problemas los políticos. No hagas esto, pero ellos son los primeros que lo hacen. Ahora, cuando nuestros hijos no pueden ver el mensaje, cuando tú y yo no somos el mensaje, ellos no lo van a creer. No hay el testimonio suficiente en nosotros. Cuando tú le dices a tu hijo, vamos a la casa de Dios, vamos a escuchar la palabra, se encuentra que es la tarea más pesada del mundo escuchar. Hoy, ¿quién le toca predicar? Ah, ese hermano me hace dormir. No es el asunto del hermano, es la condición del corazón como está. No hay deseo tener. Otra razón tal vez sería porque no estamos haciendo lo suficiente en nuestra casa para impactar sus vidas. Leemos la palabra en la casa, oramos con él, nos estamos bombardeando, esto nos recuerda a esto. Otra razón sería porque lo hemos dejado a los líderes de la iglesia y nosotros no entendemos la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra mano. A veces hay padres que se acercan a nosotros y dicen, esta iglesia está haciendo muy poco por los jóvenes. Ellos están hablando de sus hijos. Sí, están así, sí, el muchacho está rebelde y es que aquí no hay nada. Pero déjame decirte una cosa. Si tú crees que en el tiempo que nos reunimos aquí le vamos a dar lo que tú no le has podido dar toda tu vida, estás equivocado. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad instruir a mis hijos en los caminos del Señor. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un momentito, hermano. Pero tus hijos pasan más tiempo contigo. Pero es que usted no sabe nada, que la carga es pesada. Pues claro que es pesada. ¿Y usted cree que no toma tiempo formar el carácter de un niño hasta que sube? Toma tiempo. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Ahora, otra razón, porque no entendemos la urgencia de la salvación. Otra razón, porque nos hemos apoyado en que en este texto, y esto es muy importante, de Hechos 16:31, ahí encontramos nosotros una sábana para arroparnos con gran comodidad. ¿Cómo dice este texto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues muchos hermanos han dicho, ahí hay una promesa del Señor. Hermano, es cierta esa promesa, pero hay una cosa que voy a decir. Nuestros hijos deben creer. ¿Y cómo creerán si no se les anuncia el mensaje? ¿Cómo creerán si no son instruidos? Y nosotros tomamos esa sábana y nos arropamos y decimos, ahí está la promesa del Señor. Yo voy a orar, yo voy a esperar en el Señor, y hay una actitud pasiva en nosotros. Hermano, el Señor reprende una actitud pasiva en nosotros en cuanto a la salvación de nuestros hijos. No tome, la palabra en inglés se dice, lo está tomando for granted, lo está tomando como algo fácil, suave. Tú debes tener una actitud activa en cuanto a la salvación de tus hijos. Bombardea, predícale, háblale del cielo, háblale del infierno, háblale de lo que ellos están haciendo, confróntalo con la palabra, con amor. Eso no es en vano. Tú estás formando la carrera de él. Un día te lo van a agradecer. Ahora bien, porque estoy tan distraído en otras cosas seculares y no tengo tiempo para ello. Le contaba al principio cómo yo perdí a Amy en la tienda de cirugía. Hermano, yo estaba distraído. Me consta que nosotros como padres estamos tan distraídos, tal vez en trabajo, envueltos en otras cosas seculares, y no hemos pensado con seriedad en el asunto. Porque hemos sido negligentes en nuestra responsabilidad. Voy a pasar al último punto ya, hermano. Voy a perdonar por los minutos. La pregunta es, ¿tenemos una conciencia tranquila delante de Dios con respecto a la salvación de nuestros hijos? Al principio decía que nosotros contribuimos a la salvación de nuestros hijos, pero quería aclarar que la salvación es de Jehová, y cuando hablo de contribuir estoy haciendo de que Dios ha colocado a nuestros hijos en nuestra mano desde el comienzo. Óigame bien, desde el comienzo a muchos de nosotros Dios lo ha puesto ahí en nuestra mano. Otros ya vinieron a conocer al Señor cuando sus hijos estaban grandes o avanzados. Pero piense
en lo precioso que es haber recibido a tu Hijo. Dios te lo entregó a ti para que tú lo instruyas en su carrera. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, quiero dejarte con ese pensamiento. Hoy nosotros estamos considerando en este lugar cómo la salvación llegó a la casa del carcelero de Filipo. Llegó a su vida primero y él mismo se ocupó de llevar esta salvación a su casa, de llevar el mensaje. Y sabemos, por lo que dice la palabra, que su familia creyó. Ahora, todo no está perdido, hermano. Termino con eso. Ahí mismo donde nosotros estamos, más que lamentarnos en esta tarde, de decir, yo me lamento por lo que no he hecho. No. En el Señor hay recursos. Tú puedes orar, tú puedes pedir perdón al Señor por tu descuido. Tú puedes decirle, Señor, desde aquí ayúdame a tener un plan de manera tal que yo pueda todavía tener algún impacto en la vida de mis hijos. Y si ya tus hijos están grandes y tú dices que no entienden, tú tienes nietos, y tú puedes decir, Señor, ayúdame y dame un plan para yo impactar la vida de mis nietos. El Señor nos ayude, hermano, en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por esta reflexión. Cuando hemos pensado, Señor, en estas cosas, quedamos cortos, pensando ciertamente en cómo esta salvación llegó a este hombre y cómo su familia también fue impactada. Y aquí nosotros que probablemente hemos tomado una actitud pasiva en cuanto a nuestros hijos. En esta tarde, Señor, tú nos despiertes, tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a ver y examinar nuestras conciencias en cuanto al tema de la salvación, en cuanto a nuestros hijos que tú nos has dado, para que le guiemos, le instruyamos, le enseñemos tu palabra. Las cosas que haya que corregir y ajustar en nuestra vida, Padre, las ponemos delante de ti. Consideramos que hemos sido inútiles para esta tarea. Ayúdanos, pues, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.